Vivimos en un tiempo en donde una de las formas en que la sociedad y el ser humano encuentra de anestesiar el dolor y los dolores del alma y las rupturas internas tiene que ver con el consumo. Alguien dijo que somos la sociedad del consumo, ¿no? Pero no solamente consumo de sustancias, consumo de cuestiones como píldoras, pastillas, psicofármacos y demás, sino que hay un nivel de consumo que pasa por el plano de el tener y el querer tener cada vez más cosas, el consumo de hacer y hacer cada vez más cosas y no poder estar quieto. Y una de las formas de anestesiar el dolor del alma es consumir posesiones, querer tener más, consumir actividades y llenar cada vez más mi agenda. El común denominador de las personas busca satisfacción en sus posesiones, es decir, que pienso que las cosas que puedo obtener me darán satisfacción en la vida. El común denominador de las personas asocia el tener con mi identidad. Cuanto más tengo, más valgo. Por otra parte, el común denominador de las personas busca, muchas gracias, satisfacción en las actividades, en el hacer y en el no poder estar quieto, no poder detener un momento. Necesito estar en movimiento, necesito estar con gente, necesito estar haciendo cosas. Y pareciera que ahí detrás de eso estará nuestra satisfacción. Sin embargo, aunque sabemos que no es así, yo encuentro un triste paralelo de este diagnóstico del ser humano, un triste paralelo con la Iglesia de Cristo. Y quizás al principio el mensaje va a ser un poco crudo. Es un diagnóstico para el cual luego vamos a encontrar un remedio en el Señor, ¿sí? Una medicina en el Señor. Creo que estoy acá esta noche concretamente para que el Espíritu Santo te reconecte con Dios en este tiempo, pero desde otro lugar. Y que el Señor y el Espíritu de Dios a la Iglesia de Cristo en esta noche nos corra algunos velos pesados que están delante de los ojos de la Iglesia, que hemos naturalizado como cosas normales, sin embargo no nos permiten ver con claridad cuál es nuestro verdadero desafío como Iglesia de Cristo en este tiempo. Fundamentalmente estoy para eso hoy acá, Pastor Héctor. El paralelo que encuentro entre la Iglesia de Cristo y esta necesidad de satisfacer mi vida a partir de las actividades y a partir de las posesiones es que veo que en muchos momentos tenemos y hacemos. En la Iglesia tenemos y hacemos. Muchas cosas que hacemos responden a tradiciones. Muchas cosas que hacemos responden a cuestiones heredadas. Muchas cosas que hacemos no responden a un proceso concreto en este tiempo ni a un propósito que Dios haya guiado, que Dios haya pedido, sino que lo hacemos porque siempre así se hicieron las cosas. Las hacemos porque siempre se hicieron así. Y vivimos saltando entonces de actividades en actividades, sin parar, sin una dirección concreta. Vivimos en modo automático y eso produce un agobio muy grande. Produce un cansancio profundo. Nos cansamos, nos secamos, nos vamos robotizando y nos vamos volviendo insensibles. Nos vamos volviendo insensibles. Esto pasa en las familias, puertas para adentro. Tanto movimiento, tanta actividad, tanta inercia, tanta cosa automática que perdemos la capacidad de sentir, de saber cómo estamos los unos y los otros, de poder mirarnos a los ojos. Y tristemente, esto se ha traspasado a la Iglesia de Cristo. Este fenómeno, este diagnóstico de encontrar mi identidad en lo que tengo, encontrar mi identidad en lo mucho que puedo hacer. Alguien dijo que movimiento no es dirección. Que funcionar no es vivir. Y que velocidad no es eficacia. Pero sin embargo pareciera que si nos quedamos quietos no estamos haciendo la cosa bien. Y yo descubro una manera clara, Iglesia, de graficar esto que te estoy diciendo. Me gustaría que puedas pensar en la imagen de un celular, ¿no? Que está aquí
Entonces vos estás viendo muchas aplicaciones acá, por fe, porque quizás no sé si llegás a ver lo que las aplicaciones que están acá, ¿no? Pero créeme que hay muchas aplicaciones acá, y vos ves cuánto despliegue, y cuánto para hacer, y cuánto para moverte. Sin embargo, lo que no estás viendo acá arriba es que está prácticamente sin batería y prácticamente sin señal. Y encuentro una conexión entre esto con nuestra vida, entre esto con la iglesia de Cristo. Porque hay diferentes aplicaciones. Entonces tenemos el servicio, entonces tenemos teatro, entonces tenemos sugieres, entonces tenemos matrimonio, niños, jóvenes, adolescentes, vigilia. Entonces tenemos, y acá tenemos más todavía. Y si no tenemos más, y tenemos aún más todavía acá. Estamos llenos de ministerio y recursos. Sin embargo, no estamos percibiendo que está prácticamente sin batería y está prácticamente sin señal. Es que la vida de un organismo está determinada por el alimento que consume. Repito esto, la vida de un organismo la determina el alimento que consume. El tipo de alimento que consumo determina el tipo de vida que tengo. Y orando por esta noche y por esta convención, venía algo muy contundente a mi corazón, que tenía que ver con lo siguiente. Vuelvan a ser guiados por mi espíritu para hacer mi voluntad. Vuelvan a ser guiados por mi espíritu para hacer mi voluntad. Es que hay muchas cosas que tratan de dirigirnos. Hay muchas cosas que tratan de marcar nuestra dirección. Las personas y sus expectativas, el diablo y sus maquinaciones, nuestra carne, nuestras estructuras de siempre, nuestras formas rígidas. Hay muchas voces que nos hablan y a veces hablan al mismo tiempo todas juntas. Y sin darnos cuenta, iglesia, corremos el riesgo de hacer la obra de Dios sin Dios. Corremos el riesgo de sacar de la fórmula de la salvación al Salvador, mientras buscamos tener más y mientras buscamos hacer más actividades y llenar más nuestra gente, corremos ese riesgo. Miren, el Señor lo habló al profeta Jeremías, ayer en Jeremías 2, versículo 13, Jeremías capítulo 2, verso 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo voy a leer nuevamente. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces por eso las personas dicen: pero más trabajo y más acumulo y más vacío me siento. Y por eso la iglesia dice: pero más actividad hacemos y más proyectos tenemos y más desafíos encaramos, y sin embargo la transformación no sucede, y sin embargo la gente no se convierte, y sin embargo las familias no se reconcilian, y sin embargo los hijos se alejan de los padres se alejan de los hijos. Y el Señor vuelve a recordar: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Pensá en tu casa, pensá en tu situación, en tu familia, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Ay! Y este es el diagnóstico. Yo realmente quería venir esta noche y predicar algo mucho más lindo. Pero este es el diagnóstico. Entonces, ante este diagnóstico, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo se revierte este cuadro? Y no hay lugar más seguro que ir que a Jesús para entender cómo se revierte esto. Al Maestro ir para entender cómo se cambia este diagnóstico. Y entonces Jesús está en una situación en donde Él entiende que le es necesario al Maestro, le es necesario pasar por Samaria. Él entiende que tiene que pasar por Samaria. Samaria era para los judíos era algo impuro. Pasar por Samaria era algo impuro. No cruzaban por Samaria directamente. Desviaban, había una rivalidad histórica tremenda. Y mucho menos estar en contacto con algún samaritano, y muchísimo menos estar en contacto con alguna samaritana. Y dice
Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, que al Señor le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 1 al 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Ahora vayamos un poquito más adelante en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Jesús ya venía muy cansado. Tiene el encuentro con la samaritana, que probablemente la mayoría conozca. Él le dice: dame de beber. Tiene un encuentro de revelación con esta mujer. Jesús, una capacidad sobrenatural para conocer la historia de la mujer y confrontarlo, enfrentarlo, hablarle con amor. Y ella queda como descubierta y descubre que verdaderamente este hombre es un profeta verdadero de Dios. Pero miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 31 y 34. Jesús venía muy cansado. Era mucha tarea. Juan 4, verso 31 al 34. Y dice así: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Los discípulos estaban en un cumple, ¿viste? O sea, no estaban en otra sintonía directamente. O sea, él dice: yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Y ellos dicen: si alguien le trajo una vianda, alguien le pasó un sanguchito, algo, una cajita como esta. Uy, mirá vos, ¿sabés qué, no? Jesús, gracias. Jesús les dijo, no entendían nada de ellos, ¿no? Y Jesús le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Escuchá por favor esto, porque acá está el mensaje. Jesús le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hace un ratito te dije que la vida de un organismo está determinada por el tipo de alimento que consume, ¿correcto? Por eso cuando vos te vas a hacer los análisis de sangre, el chequeo clínico, mucho de lo que salga ahí va a estar acusando cómo estuviste alimentando, cómo estuviste tratando tu cuerpo, cómo estuviste cuidándote. Ahora, la vida de Jesús estaba definida ¿por qué? Por hacer la voluntad de su Padre. Lo que definía la vida de Cristo en tierra era hacer la voluntad de su Padre. Vuelvan a ser guiados por mi espíritu para hacer mi voluntad. Es que, iglesia, la vida, la fuerza, el empuje, la profundidad de la iglesia, iglesias, pastores que me están escuchando, la profundidad, el alcance de la iglesia lo determina el hacer la voluntad de Dios. Vamos a llegar tan lejos como cuando estemos determinados a hacer la voluntad del Padre. Vamos a llegar tan lejos en la misión y va a ser tan profundo nuestro alcance según el cual estemos determinados a ser guiados por el Espíritu de Dios. Nuestra batería se va agotando cuando atendemos un sinfín de situaciones, pero la vida del Espíritu queda en un segundo plano. Nuestra batería se agota cuando nos montamos a la agenda de los hombres y descuidamos lo que está en el corazón del Padre. Nuestra batería se agota cuando corremos apagando incendios ajenos, pero descuidamos el fuego del Espíritu en casa. Nuestra batería se agota cuando nos amoldamos a este mundo. La vida de la iglesia se vuelve rutinaria y monótona cuando perdemos señal con Él. Jesús tenía claro que su fuerza y alcance radicaba en hacer la voluntad del Padre. Por eso les digo en varias ocasiones: las palabras que yo hablo no las hablo por mi cuenta. Lo que escucho al Padre decir, esas palabras hablo. Estas obras no las hago porque yo quiero. Lo que veo al Padre hacer, eso hago. La vida de Cristo se determinó por lo que la voluntad del Padre establecía. Amado, amada, amigo, amiga, nuestro alimento debe ser hacer la voluntad del Padre. Hace mucho tiempo no escucho predicaciones en donde se habla acerca de hacer la voluntad de Dios. Yo crecí en un contexto de iglesia en donde se repetía mucho y se decía mucho: oremos, y si es la voluntad de Dios,
voluntad del Padre, que acabe la obra. Y esto traspasa la iglesia. Y hay un lugar olvidado. Y acá me meto con aquello que cargó mi corazón el Señor en este tiempo, y es lo que te traigo en esta noche. Y hay un lugar olvidado donde vamos a encontrar la voluntad del Señor. Muchas personas se preguntan, ¿cómo hago para conocer la voluntad del Señor? ¿Cómo sé cuál es la voluntad del Señor para mi vida? ¿Cómo sé en qué área quiere que yo le sirva? ¿Cuál es mi propósito? Hay un lugar olvidado donde vamos a encontrar la voluntad del Señor. Y ese lugar es la calle. Ese lugar es la calle. Ese lugar es fuera del templo. Hoy nos reunimos acá, pero la voluntad del Señor la encontramos en la calle. Acá venimos a celebrar, acá venimos a alimentarnos, pero nuestro desafío está fuera del templo. Fuera del templo. Ahí vamos a encontrar la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Y hermano y hermana, lo llamativo de todo esto, lo llamativo de esto es que Jesús dice estas palabras: me alimento a hacer la voluntad del Padre. ¿Después de qué? Después de haber ido a Samaria. Síganme por favor con este pensamiento. Lo llamativo que Jesús dijo esto después de haber ido donde nadie iría. Después de ir donde nadie iría, Él le habla a su equipo y le dice: muchachos, mi alimento, mi vida se construye de esto. De ir donde nadie iría. De tocar a quien nadie tocaría. De abrazar a quien nadie abrazaría. Mi vida se alimenta de esto, de hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre, ¿dónde está? En la necesidad. Ahí está la voluntad del Padre para tu vida, para mi vida, para la iglesia. El Espíritu Santo. Ahí está la voluntad. ¿Querés conocer la voluntad de Dios para tu vida? En la calle, en la necesidad, vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. La Biblia nos cuenta algo fascinante en el libro de Hechos, capítulo 16, versos 6 al 10. Miren cómo los apóstoles tenían el ADN de Cristo, de la voluntad de Dios. Hechos 16, 6 al 10. Dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, a los apóstoles, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Yo cuando me encuentro con esto digo, ¿qué? Les prohibió predicar. ¡Wow! Sigamos leyendo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Eran medio tercos como cabezones, ¿viste? De nuevo acá. Iban ahí, querían seguir, insistían, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo, el apóstol, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. ¡Wow! Ellos iban a predicar el Evangelio, iban a predicar la palabra, pero el Señor les prohibió. Les dijo: no, acá no es. Y uno dice: ¿cómo que acá no es? ¡Wow! ¿Cuándo nos alegramos? Cuando uno dice: salgo a predicar la palabra, voy a ir para acá, voy a ir para allá. El Señor dijo: no, acá tampoco. No vaya por ahí. Hasta que el Señor se revela a Pablo con la visión de un hombre de Macedonia que decía: pasa y ayúdanos. Pasa y ayúdanos. Entonces Pablo entendió que esto era de Dios. Era importante lo que habían pensado, pero no era ahí. Era importante lo que tenían planeado, pero no era ahí. El Señor lo quería allá, en Macedonia, donde estaba la necesidad, donde Dios deja ver a Pablo esta visión. Pasa y ayúdanos. Es el grito de una sociedad rota. Pasa y ayúdanos. Es el grito de una sociedad enferma. Pasa y ayúdanos. Es el gemir de una sociedad fracturada. Pasa y ayúdanos. Es el grito de una familia domingo por la tarde donde todos ríen por fuera, pero están llorando por dentro. Pasa y ayúdanos. Es el grito de aquellos que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Pasa y ayúdanos. Es importante lo que hacemos en el templo, el aire acondicionado, los ventiladores. Ahora miren, en Casa de Gracia vamos a incorporar con la ayuda de Dios algunos ventiladores más porque se vienen los calores, pero lo que necesitamos son corazones ardientes.
Es importante el equipo de sonido y nos pasa, pastor, que siempre buscamos cómo mejorar todo esto, pero lo importante que no puede faltar es que el mayor parlante es tu testimonio. El mayor parlante es tu testimonio en la calle, el mayor parlante es tu testimonio en el trabajo, con tu grupo, con tu gente, con aquellos que no entienden una del Evangelio, ni de Cristo, ni de la muerte, ni de la resurrección. El mayor parlante es tu testimonio. Es poder decir como Job: antes yo era ciego, pero ahora mis ojos ven. No llegaron a menos todavía, pero ahora mis ojos ven. Ahora mis ojos ven. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay un nuevo lugar donde vamos a encontrar la voluntad del Señor, y es en la calle. No se trata de donde seas, porque yo sé que hay momentos en que nos quedamos muy abajo y nos bastardeamos mucho a nosotros mismos. No importa, hubo una época en donde salió ese volumen y ese acopio de cosas de China. ¿Se acuerdan que salía todo con Made in China, no? La etiqueta Made in China. Yo sé que esa pronunciación que acabo de dar es malísima, ¿no? Pero siempre decimos así: Made in China. Entonces no importa, no se trata si son Made in China, Made in Estados Unidos, si son hecho en Berazategui, hecho en Solano, hecho en la IAPI, hecho en Espeleta, hecho en la Villa Azul, en Itaquí, en Eucalipto. No se trata de donde sea, se trata de que seas guiado por el Espíritu de Dios para hacer su voluntad. De eso se trata tu vida. No existimos para otra cosa más que entender a dónde nos está guiando el Espíritu como iglesia y hacer su voluntad. Esa es nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo empieza a guiarnos, empiezan a desgranarse muchas estructuras en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, en el funcionamiento, en las formas y en las maneras de hacer las cosas. Y nosotros venimos al templo, pero no olvidemos que somos la iglesia de Cristo en donde estamos. Y ahora entiendo cuando el Señor dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me diste alojamiento, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Cuando el Espíritu Santo empieza a guiarnos, muchas cosas en nosotros se van a ir rompiendo y va a doler. Pero si duele significa que estamos creciendo. Si duele significa que estamos creciendo. Ser maleables a la voluntad del Espíritu. El mundo aguarda la manifestación de los hijos de Dios. El mundo aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Mis amados, porque esto que les predico en esta noche es lo que el Señor, con lo que el Señor me atraviesa en este tiempo. Y estoy siendo tratado con Dios en todo esto mientras les comparto esto. Pero necesitamos volver a ensuciarnos las manos. Tenemos que volver a ensuciarnos las manos. Porque la presencia de Dios está donde está la necesidad. Debemos congregarnos acá, pero también tenemos que congregarnos allá como iglesia. Nos congregamos acá, pero no dejemos de congregarnos allá, donde está la necesidad. ¿Querés conocer dónde está Jesús? Jesús está en la necesidad. Jesús está en la necesidad. Que el Espíritu Santo nos guíe, que nos lleve. Así como Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, puede llevarnos al desierto, a un hospital, a una terminal de colectivos, a la facultad, a donde lleve que seamos la iglesia de Cristo. Tenemos que ser la iglesia de Cristo más de un día, 2 días a la semana, 3 días a la semana. Tenemos que ser la iglesia de Cristo a cada momento. Hoy te vas de este lugar sabiendo que donde vas, va la iglesia de Cristo. Va una puerta de salvación, una puerta del cielo en el lugar donde te moves. ¡Aleluya! Donde vos vas, va la iglesia de Cristo. Te agradezco, Ana, si me acompañás. Abramos caminos. Abramos caminos en medio del odio, abramos caminos en medio de las broncas, abramos caminos en medio de las heridas, en medio de los traumas, en medio de las soledades, en medio de la depresión, en medio del dolor. Abramos caminos por el amor de Cristo. La forma de abrir caminos en medio de todo esto es el amor de Cristo.
porque todavía permanecen la fe, la esperanza, el amor, pero sobre todas ellas, el amor. Lo que abre caminos en medio de una sociedad rota es el amor de Cristo. Las personas están cansadas de nombres y discursos correctos. Lo que la gente está necesitando, lo que estamos necesitando es que alguien ame por el amor de Cristo, que alguien abrace por el amor de Cristo, que alguien toque lo que nadie toca. Mira, hermano, en los tiempos de Jesús, ser leproso era digno de ser marginado de la sociedad. Y el leproso andaba marginado de todo y con una campanita que hacía sonar para que nadie se acerque, tin, 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 y gritaba: inmundo, inmundo, inmundo. Se hablaba a sí mismo: inmundo, inmundo, para que nadie se acerque. Y a quienes nadie tocaba y no se podía tocar, Jesús tocó a 10. Jesús tocó a 10. Nadie tocaba a uno, Jesús tocó a 10. Lo que abre caminos es el amor de Cristo. Te animo a prestarle tus oídos a Dios. Prestarle tus oídos a Dios en este tiempo. Volver a poner tu oído a Dios en este tiempo. Porque a veces creemos y decimos: ¿qué me va a hablar el Señor? ¿Qué me va a decir? Tanto tiempo congregando, tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo en el servicio. Te animo a prestarle tus oídos a Dios. Dale tus oídos a Dios. Y si le das tus oídos a Dios, recordá que Dios te va a meter en problemas, porque te va a incomodar. Pero no hay transformación sin incomodidad en la iglesia. Y creo que en un sentido, el propósito principal de mi visita o de mi predicación esta noche es que el Espíritu Santo nos incomode. Porque sin incomodidad no hay transformación. Sin incomodidad no hay reforma. Sin incomodidad no surge eso. Vos y yo no somos una alternativa. La iglesia de Cristo no es una alternativa. Somos el reino de Dios manifestándose en cada lugar. Si Dios llamó a lo vil y lo menospreciado de este mundo, ¿para qué es? No para que yo esté cómodo. Si Dios llamó a lo vil y lo menospreciado de este mundo, es para que yo toque también y alcance lo vil y lo menospreciado. Aleluya. Para que yo alcance lo vil y lo menospreciado. Que la vida se nos vaya en ello, que la vida se nos vaya en ello. En cada momento que vemos la vida en esto. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Corinto, allá en 2 de Corintios, capítulo 12, 14 y 15. Capítulo 12, versos 14 y 15. La Nueva Versión Internacional, él les dice: miren cuán amor, miren cuán tratado el corazón de este hombre. Miren, dice Pablo, que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no seré una carga. Pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino que me interesa lo que ustedes son. Qué lindo que podamos acercarnos a la gente de este tiempo y decirle como Pablo: no me interesa lo que vos tenés, no me interesa tu reputación, no me interesa de dónde vos venís, me interesa lo que vos sos, porque a Cristo le interesa lo que vos sos. Y el versículo 15 dice: así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, dice Pablo. Y hasta yo mismo, pastor, hasta yo mismo, dice Pablo, me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, me amarán menos. Vamos a gastarnos haciendo su voluntad. Vamos a gastarnos por Cristo. Vamos a gastarnos por Cristo. Que hacer la voluntad de tu Señor sea el lugar donde te sientas a salvo. Que hacer la voluntad de tu Señor sea el lugar donde nos reconozcamos. Nuestros pioneros, los fundadores, no tenían otra ruta en la vida más que ser guiados por el Espíritu, Pastor Héctor. Vos lo sabés muy bien esto, ser guiados por el Salvador. No tenían otra ruta, no tenían otra alternativa. Entendieron que era eso. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Guiarnos, Espíritu Santo, y hacer la voluntad del Padre. Deja todo lo tuyo en las manos de tu Señor, amigo, amiga que me estás escuchando. Deja todo lo tuyo en las manos del Señor y anda por aquello que está latiendo el corazón del Padre. Movete en el nombre de Jesús. Anda a la calle. Movete en lugares de necesidad. ¿Cuáles son los lugares de necesidad? Donde estás todos los días. La familia, el trabajo, la escuela, la facultad, el colectivo. Ahí está latiendo el corazón del Padre. Ahí está latiendo el corazón del Padre. Domingo, 17 horas. Hace un par de días atrás, La Matanza, me encuentro con esta noticia. Él volvió desquiciado
arremetió loco a la casa donde vive su expareja y su hija con un bidón de nafta. Y por los reproches, y por los resentimientos, y por lo que se frustró, y por lo que no fue, le tiró nafta a su expareja y a su hija, y la amenazaba con un encendedor. Mirá el temblor de esa nena, seguime esto, mirá el temblor de esa nena, que papá te tire nafta y te amenace con un encendedor prendido que te prende fuego. Ella llegó a la comisaría porque una vecina llamó y vino la policía y ella relató que él dijo: voy a prender fuego la casa, a vos y a los chicos los voy a quemar vivos. La matanza, este último domingo a las 5 de la tarde. ¿Dónde encontramos la voluntad del Padre para nuestra vida? En la calle. Allá. Mirá si no hace falta el amor de Cristo reinando. Mirá si no hace falta la paz del Señor gobernando. Hace cosa de un mes atrás, Mari tuvo un sueño y se despierta y me cuenta. Los que conocen nuestra casa, estamos en la parte de atrás y con un terreno de algunos metros hasta la entrada. Y en el sueño sentía como el ambiente muy pesado, muy denso. Y se levanta, se despierta en el sueño y abre la puerta de casa, la puerta principal que da al terreno hacia la calle, y ve que nuestra casa la casa estaba llena de luz y el terreno también. Todo el perímetro del terreno estaba lleno de luz. Pero de la puerta para afuera había oscuridad. Y sintió mucho interés a ver qué pasaba, porque era muy denso el ambiente del sueño. Y se acerca hasta la puerta de calle, que muchos que están acá conocen, la resta, y se encuentra en la oscuridad. Cuando se acerca la cara, y había una mujer con un sombrero negro, una bruja. Pero todo en la calle era oscuro junto a esta mujer. Pero del perímetro de la reja, adentro para casa del recinto, era todo blanco, todo luz. Lo cual nos llevó a pensar y a orar esa mañana es la necesidad que hay fuera de nuestros templos, la necesidad que hay fuera de nuestras casas cristianas. Mis hermanos, nada de lo que tenemos del Señor fue mérito, sino fue gracia. Y esa gracia hay que llevarla afuera. De gracia hemos recibido, de gracia vamos a dar en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? De gracia vamos a dar en el nombre de Jesús.